Mateo capítulo 28, verso 16 al verso 20. ¿Ya lo encontraron? Amén. Fácil, es el primer libro del Nuevo Testamento, fácil de encontrar. Si quiere una indicación más, está entre Génesis y Apocalipsis. Y dice la palabra de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias. Y te pido, Señor, en esta mañana que nos hables, que nos enseñes, Señor del cielo, a la luz de tu palabra, lo que debemos aprender. Espíritu Santo, permite que haya en nuestra mente y en nuestro corazón cambios de pensamientos, de sentimientos, transformación, Señor del cielo, en nuestra vida, en la dirección tuya, en tu voluntad, lo que tú quieres que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Mucha gente cree que somos cristianos para que Dios nos bendiga, y que la esencia de la vida cristiana es que Dios nos bendiga, que Dios nos dé lo que nosotros le estamos pidiendo. Y es obvio, claro que sí, que Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos creen que Dios nos va a bendecir? Amén. Pero a veces nosotros creemos que la vida cristiana es simplemente eso, que nosotros le hicimos un favor a Dios al entregarnos a Él, y que Él, como contraprestación de ese favor que nosotros le hicimos, entregarnos a Él, Él entonces nos bendice con todo lo que nosotros le pedimos. Y para algunos esa es la vida cristiana. ¿Saben? No hay pensamiento más lejos de la realidad que ese. Porque nosotros no solamente somos cristianos para que Dios nos bendiga. El solo hecho de tener a Dios en el corazón es una bendición. Amén. Y si Dios no nos diera nada más, ya podemos darnos por bien servidos, de que somos bendecidos. Amén. Entonces, los discípulos habían caminado con el Señor durante 3 años y medio. Ya habían visto al Señor Jesús hacer milagros. Y muchos creen que la vida cristiana es de milagros. Y entonces todo el tiempo están clamando a Dios y pidiendo a Dios por un milagro. ¿Está mal pedir a Dios por un milagro? No. Si es necesario, Dios lo hace. Pero la esencia de la vida cristiana no es que Dios nos haga un milagro. Hacer milagros para Dios es lo más sencillo que puede haber, porque eso forma parte de su naturaleza. ¿Sabe usted que lo más natural en Dios es que Él haga cosas sobrenaturales? Porque Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Entonces la esencia no es los milagros, las señales, aunque eso forma parte de lo que Dios hace en nuestra vida. Para otros, echar fuera demonios es lo más importante, y entonces los que echan fuera demonios se ponen felices porque los demonios se les sujetan. Y un día el Señor los envió de 2 en 2 y efectivamente se les sujetaban. Mire, se les sujetaban los demonios hasta Judas. Judas también echó fuera demonios y también llegó con esos de 2 en 2 y empezó a alegrarse, y todos se alegraban porque los demonios se les sujetaban. Y el Señor les dijo: no se alegren de que los demonios se les sujeten.
Den gracias a Dios de que sus nombres están escritos en los cielos. Y es mucho más grande eso, amén. Nosotros debemos entender la esencia del cristianismo. Ahora, los discípulos pensaban que la esencia del cristianismo era que Jesús vendría, se sentaría en el trono del emperador y transformaría el imperio romano en el imperio israelí. Y ellos estaban esperando que el reino de Israel fuera redimido, que el reino de Israel fuera recuperado y que Israel volviera a recuperar todo ese territorio. Como muchos están esperando que la iglesia cristiana sea la que transforme y cambie la vida de este país. Y yo creo que la iglesia cristiana sí puede hacer muchas cosas, pero el que transforma un país se llama Jesucristo, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? ¿Por qué usted está aquí en esta congregación? ¿Por qué usted le ha entregado su vida a Cristo? ¿Por qué la gente va a las iglesias? Ya sabemos, no va solamente para que Dios los bendiga, aunque Dios los bendice. No va solamente para que Dios haga milagros, aunque Dios hace milagros. No va solamente para que Dios eche fuera demonios, aunque Dios lo hace. Ni tampoco va para que Dios cambie su condición de vida o cambie su nación, aunque Dios lo hace. El Señor les dijo a los discípulos: quiero que vayan a tal lugar y allí los voy a ver. Y cuando están en ese lugar, ¿usted qué haría? Le adora, ¿cierto? Le adora porque usted dice: es Jesús. Si de un momento a otro las circunstancias cambiaran y si usted ya no viera el grupo de alabanza, si de un momento a otro hubiera bajado un poco de ángeles aquí y quitan a Nancy del piano y empiezan a tocar y a Neder de la guitarra y usted ve con esas alotas ahí y aparece Jesús y quita al pastor y empieza a cantar Jesús o a predicar a Jesús, ¿usted qué haría? Lo más seguro es que usted caería de rodillas, ¿cierto? Porque eso hacemos los cristianos, adorar. ¿Sabe? La primera razón por la que usted está en este lugar es porque usted ha sido llamado a adorar a Dios. No estamos aquí para que Dios nos dé. Estamos aquí para darle a Dios. ¿Y qué le vamos a dar a Dios? Adoración. Amén. ¿Qué le vamos a dar a Dios? Adoración, porque Él es mi Padre y mi Padre me ama. Amén. Y porque Él merece ser adorado. ¿Cuántos creen que Él merece ser adorado? ¿Saben por qué creó el mundo? La Biblia dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Así que usted existe para Él. Amén. Usted no existe para usted mismo. Usted no existe para su empresa. Usted existe para Él. Amén. Y eso es algo que nosotros debemos comprender, amados. Que existimos para Él. Y usted no está aquí para usted mismo. Porque la iglesia de este tiempo piensa que existe para sí mismo, que el centro de todas las cosas es el hombre, que el centro de todas las cosas que hacemos en la iglesia es el hombre, y no es el hombre. El centro de todas las cosas se llama Jesucristo. Amén. Él es el centro de todas las cosas. Eso empieza a cambiarnos un poco la teología, pero hay algo más por lo cual existimos. Porque dice que le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Usted ha dudado alguna vez? ¿Usted ha dudado alguna vez de Dios? ¿Ha dudado de las cosas de Dios? ¿Sabe cuándo se duda más? Cuando el hombre es el centro y no Dios. Cuando usted es el centro. Cuando usted quiere que sea Dios el que cumpla todos sus deseos y sus anhelos, y usted no ve que Dios esté cumpliendo eso, usted duda. Y usted dice: Dios no me ama.
Tal vez Dios no existe. Tal vez eso que está contando el pastor no es real. Tal vez el pastor está enseñando fábulas y nos está dando una enseñanza a través de una fábula. Pero yo le digo, cuando Dios es el centro, importa Él. Y las dudas se van. ¿Saben por qué Pablo caminó tanto con el Señor? Y aunque le iba re mal, porque le iba re mal, le pasaban cosas difíciles. Porque para Pablo, el centro no era Él. El centro era Dios. Amén. Y eso es algo que usted debe entender. Que el primero, el centro de todas las cosas en su vida, no es usted, es Dios. Y cuando usted entiende que el centro de todas las cosas es Dios, entonces usted se despoja de toda gloria y mira hacia arriba y dice: Dios, tú me prometiste esto. Y si tú me prometiste esto, tú lo vas a hacer. Amén. Y yo sé, Señor, que me vas a llevar al final del camino a ese lugar, aunque por el camino encuentre tropiezos, encuentre dificultades. Lo estaban viendo, lo estaban adorando, pero dudaban. ¿Sabes qué te dice el Señor? Tú me adoras, tú me ves en muchas cosas, pero dudas. Y como dudas, tu fe flaquea, te debilitas y no haces lo que Dios te manda hacer. Cuando dudas, tus oraciones son diferentes. Cuando dudas, tu servicio es diferente. Cuando dudas, tu fe es diferente. Y el Señor los está viendo, que ellos están dudando, los conoce perfectamente y les suelta una perla muy grande y les dice de la siguiente manera, verso 18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Yo quiero que piense por un momento lo que significan esas palabras. Toda potestad. La palabra griega es la palabra exousia, que significa todo dominio, todo gobierno, todo poder, toda autoridad. Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Significa eso que el Dios en el que usted ha puesto su fe es el dueño absoluto de todas las cosas. Amén. Amén. ¿Ustedes no creen que merece la gloria y la honra por ser el dueño absoluto de todas las cosas? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Y después de que les dice eso, les lanza la segunda razón por la que existe la iglesia. Les dijo, por tanto, después de que les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, coge un enlace y les dice, por tanto. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios les da un direccionamiento espiritual y les dice, yo soy el dueño de este mundo. Porque el dueño de este mundo, ¿cómo se llama? Jesucristo. Amén. Él es el dueño del mundo. Aunque Satanás sea el príncipe de este mundo, y aunque Satanás le haya sido entregadas las riquezas del mundo, y aunque Satanás le hayan sido entregados los reinos de la tierra, el dueño es el Señor Jesucristo. Amén. Satanás es el labrador malvado.
que cuando envía a Jesucristo a sus siervos los mata, les destruye, les hace daño, pero en últimas el Señor dueño vendrá a tomar posesión de lo que le pertenece. ¿Cuándo le da la gloria a Dios? Amén. Y entonces, ahora el Señor hace el llamado grande para la iglesia. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Aquí hay 32 naciones que estuvieron en el mundial, pero que son naciones de la tierra. Y en su gran mayoría, todas esas naciones tienen acceso a la palabra de Dios. Tienen Biblias, tienen iglesias y tienen templos. Estos días hablaba con una misionera que ha estado en los campos de refugiados en Siria, y contaba cómo entre los refugiados, que la mayoría son musulmanes, tienen una iglesia. Ella nos mostró un video donde solamente se muestran los pies y se escuchan las voces de una iglesia cantando a Dios y cantando: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir. Bueno, ya ustedes se saben más la canción que yo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Y sabe a qué se exponen? A que les corten la cabeza, a que les quiten la cabeza por decir que han decidido seguir a Cristo. ¿A usted le quitan la cabeza por decir que sigue a Cristo? ¿Sí? ¿Le quitan la cabeza? ¿Aquí en Colombia le quitan la cabeza a uno por decir que es cristiano? No. Y en muchos de estos países no le quitan la cabeza a uno por decir que es cristiano. Pero hay países donde sí. En el Medio Oriente sí le quitan la cabeza a uno por decir que es cristiano. Y el Señor dijo: quiero que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la primera razón por la que existimos es para glorificar a Dios y para dar a Dios toda honra y adorarlo. Pero la segunda es para cumplir la gran comisión. Amén. La segunda es ¿para qué? Para cumplir la gran comisión. Pero nosotros hemos empezado a cambiar el esquema, porque hay una teología que se ha metido en la iglesia de este tiempo, y es la teología de la prosperidad, y que ha llevado a que el hombre piense que es el centro de todas las cosas, y que el Dios está para cumplir nuestros caprichos, y que Dios está para darle a usted todo lo que usted necesita, y que Dios está para darle a usted todo lo que usted quiere, y que Dios se mueve para donde usted se mueva. Y si usted dice: Dios, quiero sanidad, Dios da sanidad. Y si usted dice: Dios, quiero provisión, Dios da provisión. Y si usted dice: Dios, quiero esto, Dios da esto. Y Dios es el borreguito del ser humano, corriendo detrás del ser humano, a tratar de darle al ser humano todo lo que necesita para que el ser humano no se ponga bravo con Dios y no se vaya de la iglesia. Ese pensamiento que conlleva a que mucha gente pague por los milagros, a que mucha gente dé dinero por los milagros, a que mucha gente dé plata en los templos creyendo que esa es la mina de oro para volverse rico. Ese pensamiento ha llevado a que la gente diezme por necesidad, a que la gente sirva a Dios porque sabe que Dios los va a bendecir. Y saben, mis amados, ese pensamiento nos ha desviado del verdadero pensamiento por el cual Dios estableció la iglesia en la tierra. ¿Dios qué quiere? Que todo ser sobre esta tierra le glorifique. Que toda persona sobre este planeta tierra le glorifique.
¿Le glorifican los musulmanes? No. Ellos creen en Alá. El Dios de Abraham seguramente, dicen ellos. Pero creen más en Mahoma y no creen en Cristo. Así que glorifican a Mahoma, no a Cristo. ¿Le glorifican a los budistas? No. Porque ellos que creen en Buda y glorifican a Buda. ¿Le glorifican muchos de los que tienen una religión? No, no le glorifican. Porque los que tienen una religión, muchos glorifican a sus santos, a sus ídolos, glorifican a otra persona diferente a Jesús. Amén. Así que Dios escogió un pueblo llamado Iglesia del Señor, al cual empieza a ingresar cada uno de los que le entrega su vida a Cristo. Y cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted hace parte de la Iglesia del Señor. Y usted es la persona indicada para llevar el mensaje a las naciones de la tierra. No es que Dios no lo quiera bendecir económicamente, Dios lo bendice. Pero ¿saben por qué a veces no nos bendice? Porque el pensamiento nuestro es un pensamiento egoísta. ¿Cuántas veces de lo que has ganado has determinado algo para enviarle a alguien que está al otro lado del mundo llevando el mensaje de Dios? ¿Cuántas veces has pensado? Bueno, de pronto has pensado en los pobres. Claro, los pobres hay que pensar. Pero ¿saben qué dijo el Señor? A los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. Así que Dios nos dijo, más importante que los pobres es Dios. ¿Y qué quiere Dios con esto? Que tú puedas determinar, cumplir lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Y por eso existimos como iglesia. Porque nosotros nos acostumbramos a estar aquí encerrados entre estas 1, 2, 3, 4 paredes. Domingo tras domingo, haciendo lo mismo todas las veces. ¿Hacemos cosas malas? No, no hacemos cosas malas, hacemos cosas buenas. ¿Cantar a Dios es bueno? Sí, cantar a Dios es bueno. ¿Cierto? ¿Servir a Dios en la puerta es bueno? Sí, servir a Dios en la puerta es bueno. ¿Venir a vernos con los hermanos es bueno? Claro, es bueno, muy bueno. Pero nos hemos encerrado tanto aquí que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que vayamos y que evangelicemos, pero que esos que hemos evangelizado los hagamos crecer como discípulos del Señor. Esa es la tarea. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Hemos venido tocando varios aspectos, ¿cierto? Y entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es realmente entender la labor de discipular. Nosotros hemos creído que discipular es hacer que la gente haga una decisión de fe únicamente. Y hemos creído que entre más decisiones de fe tenga la iglesia, más discípulos tenemos. Pero resulta que nosotros hemos visto mucha gente pasar aquí y decir, yo recibo a Cristo en mi corazón. Pero salir de aquí y llegar a su casa a golpear a su esposa, llegar a su casa a jugarle sucio a su esposa, llegar al mundo y hacer todo lo que en el mundo se hace. ¿Qué significa? Que él hizo o ella hizo una decisión de fe, pero no creció, no se formó. Y entonces cuando hablamos de hacer discípulos, hacemos referencia a un aprendiz, a una persona que va a recibir de Dios. Amén. Y así es que verdaderamente crecen los buenos cristianos. Amén. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien les está formando, cuando alguien les está enseñando, ese alguien se está multiplicando en él. Y el Señor dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios pretende que nosotros hagamos?
pretende que nosotros hagamos discípulos. Amén. Y escúcheme, no es la tarea solamente del pastor, de que usted es discípulo del pastor, gloria a Dios que es discípulo del pastor, y mañana y pasado mañana todo el mundo es discípulo del Señor, del pastor, perdón. Pero resulta que el pastor no puede formar a 100 personas al mismo tiempo como discípulos. El pastor comienza a trabajar con 1, con 2, con 3. Y esos 3, cada uno trabaja con 3 o con 1 o con 2, con los que pueda. Y en la medida en que nosotros estamos haciendo la tarea, estamos formando discípulos del Señor. ¿Sabía usted que las empresas multinivel han usado este principio y se han reproducido de manera exponencial? Porque han usado un principio que es de la iglesia. ¿Qué hacen las empresas multinivel? Toman personas y enseñarles, desarrollar, ¿cierto? para que ellos hagan lo mismo. Para que ellos hagan lo mismo. Y cuando empezamos a tener gente bajo una red que tenemos, pues tenemos un crecimiento, ¿cierto? Es más, yo quiero decirle, ¿sabía usted que la esencia de la iglesia no es que tengamos el megatemplo y que tengamos miles y miles de personas congregadas en un solo lugar? Aunque usted ve mega iglesias y aunque usted ve iglesias muy grandes, la esencia del evangelio no es eso. Porque la mayoría, y lo digo con respeto, sin juzgar, pero la mayoría han creado un reino para sí mismos. Y la gente solamente va y recibe lo que un hombre les da cada 8 días. Pero no pasa nada más. Hasta que un día Dios revoluciona la iglesia y nos hace entender el principio más grande por el cual nosotros existimos. Y es, nos tenemos que multiplicar en discípulos. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que formar la gente para que ellos puedan aprender lo que Cristo nos enseñó. ¿Estoy siendo claro en esto? Y hoy el pastor se puso regañón, ¿no? Pero saben, mis amados, cuando hablamos de formar discípulos, hablamos de 2 cosas. Número 1, una formación, y número 2, una comisión. Porque yo podría dedicarme, usted podría dedicarse a formar discípulos y tenerlos aquí todos los domingos. Y miren, hay mucha gente. Contaba un siervo del Señor que en su iglesia tenían algo muy especial. Era un momento cumbre en la iglesia. Él pertenecía a una iglesia bautista y en su iglesia bautista, cada 5 años más o menos, creo que era cada 5 años, o un buen tiempo después, le daban una mención de honor al miembro de la iglesia que no haya faltado durante un buen periodo de tiempo. ¿Cómo? Durante un buen periodo de tiempo, fielmente a los cultos. Y entonces era un acontecimiento en esa iglesia el que le daban su distinción, porque decían: no he faltado ni un solo domingo, he estado ahí, he estado los jueves, he estado, y le daban su distinción. Y todo contento se ponía su distinción y todo el mundo lo aplaudía, iba y se sentaba feliz porque le habían dado su distinción de no haber faltado ni un solo día a la iglesia. Pero ¿saben? No hacía nada para Dios. No hacía nada. ¿Por qué a veces Dios nos tiene que mover el piso? ¿Por qué a veces Dios nos tiene que sacudir y cambiarnos de escenarios? Porque nos hemos acostumbrado a estar aquí encerrados y no hacer nada más que lo que hacemos, y creemos que ese es el ministerio, creemos que eso es lo que hay que hacer. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos llamó para que vayamos, amén, y hagamos discípulos en todas las naciones, amén. Esa es la tarea verdadera. Esa es la verdadera tarea.
Y no podemos permitir que la vida se nos pase por encima, viendo día tras día que hacemos exactamente lo mismo. Dios quiere que vayamos. ¿Qué significa eso? Que la iglesia salga de su comodidad y a donde vaya, el Señor le permita alcanzar a otros para Él. Pregunto yo, entre todos sus conocidos, ¿todos son creyentes? ¿Sí, todos sus conocidos son creyentes? ¿Hay alguno de esos que usted conoce que tenga su hogar destruido? ¿Hay alguno de esos que usted conoce que los fines de semana se mete en las borracheras? ¿Sí, conoce? O ustedes de los cristianos que dicen, yo ya no me junto con ninguno de esos porque me contamino y no quiero saber absolutamente nada de ellos. ¿Saben? Ellos necesitan al Señor. Ellos necesitan al Señor. ¿Conoce usted a alguno de ellos que de pronto le guste fumarse un cigarrillo de cuando en vez o todos los días? Él necesita al Señor. Y Dios está diciendo, tú eres instrumento para llegar a ellos. En la universidad, en el campo de la publicidad, en los negocios, en las oficinas, las capacitaciones, en el gremio de la construcción. En los diferentes lugares donde Dios nos permite ir, hay gente que necesita al Señor. Pero como el hombre es el centro y no Dios en este tiempo en la iglesia, entonces el hombre dice, ¿cómo voy a predicar yo a Cristo si Dios a mí no me ha suplido mi necesidad? ¿Cómo voy yo a hablarle a alguien si, mire, yo no soy el mejor testigo? Dios a mí no me ha dado lo que yo le estoy pidiendo. Yo te digo una cosa, Dios a ti no te ha dado tal vez lo que tú le estás pidiendo, pero te ha dado lo más importante, la salvación, para que la compartas con otros. Y cuando tú compartes la salvación con otros y vuelves esto un ejercicio diario, ¿saben? Yo estoy pensando y revisando un poco ciertos procesos de evangelismo que tenemos nosotros en la iglesia. Porque muchas veces el proceso de evangelismo que tenemos en la iglesia es esto. Número 1, Dios me ama. Número 2, yo he pecado. Número 3, Cristo murió por mí. Número 4, yo debo recibir a Cristo. Y número 5, ahora soy hijo de Dios. Y eso le hablamos a la gente, y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe qué sucede? Que la gente en algún momento le dice, ¿quiere recibir a Cristo en su corazón? Sí. Amén. Ore, diga conmigo esto, Señor Jesús, Señor Jesús. Yo me arrepiento de todos, me arrepiento de todos mis pecados. Pido perdón por mis pecados, pido perdón por los pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora soy tu hijo. Gracias, Jesús. Y la persona sigue ahí. Nadie le forma, nadie le enseña. Y entonces le decimos, vaya a una iglesia. Y lo mandamos para una iglesia. Y resulta que llegó a una iglesia, y en esa iglesia lo aporrearon. Le hicieron daño. ¿Saben por qué? Porque la responsabilidad de formarlo era tuya. La responsabilidad de formarlo no es del pastor de esa iglesia. Tal vez el pastor de esa iglesia no hizo lo correcto. Y ese hombre se perdió. Ahora no quiere saber nada de Dios. Porque no hemos entendido el proceso por el cual estamos aquí. Entonces, volvemos a algo que hacía la iglesia primitiva. Se dedicaba a formar a Dios. Lo convertía en discípulo, no mío, de Cristo.
Y cuando yo convierto a una persona en discípulo de Cristo, esa persona es diferente. ¿Saben por qué muchas de ustedes mujeres batallan con sus esposos que vienen a la iglesia pero se portan mal? Porque sus esposos no son discípulos de Cristo. Solamente hicieron una decisión de fe. ¿Saben por qué esposos ustedes batallan con sus esposas que son cantaretudas y que les friegan la vida y no les dejan comida en la noche y usted le toca llegar a calentar la comida? ¿Saben por qué? Porque su esposa no es discípulo del Señor. Porque su esposa asiste a una iglesia. Pero una cosa es asistir a una iglesia y otra cosa es ser discípulo de Cristo. Porque cuando una persona es discípulo de Cristo, esa persona realmente es transformada su vida. ¿Sabe por qué una persona llega a una iglesia y porque no lo saludó al pastor no vuelve a la iglesia? Y dice, en esa iglesia no hay amor, allá el pastor no saluda, el pastor es elitista. ¿Sabe por qué una persona no vuelve a la iglesia cuando choca con otra persona y dice, me voy de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque no son discípulos de Jesucristo, simplemente van a una iglesia cristiana. Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos discípulos de Cristo. Amén. Porque cuando tú eres discípulo de Cristo, tus vecinos lo van a notar, tu esposa lo va a notar, tu esposo lo va a notar, la gente que te rodea lo va a notar. Amén. Y cuando tú eres discípulo de Cristo, ¿sabes qué pasa con el pecado? El pecado ya no te domina. Porque has aprendido que el pecado no debe dominar tu vida. Y entonces tú empiezas a cambiar tu vida. Porque muchos no cambian en este tiempo en la iglesia. Porque no son discípulos de Cristo. ¿Por qué nos afectamos tanto el corazón por cosas que no deberían afectarnos el corazón? Que si vemos al hermano así o lo vemos así, que si el pastor predicó con corbata o si predicó sin corbata. Antes éramos la ICC, la iglesia con corbata, ahora somos la ISC, la iglesia sin corbata. Pero saben, la corbata no es la que hace la esencia del mensaje. La esencia del mensaje la da Dios, amén. Amén. Pero necesitamos realmente formar a nuestra gente como discípulos de Jesucristo para que haya una transformación de vida. Cuando llegué a la iglesia hace 24 años, al poquito tiempo mi pastor me dijo, hermano Carlos, así es su forma de hablar, pero hermano Carlos, ¿a usted le gustaría ir conmigo a un viaje a visitar las iglesias en Biotá? Y yo, bueno, pastor, yo voy. En moto, como 4 horas en moto. Y llegamos. Yo no hice absolutamente nada. Simplemente sentarme y verlo predicar, por ahí cargarle el maletín. No más, no hice más. Pero yo lo miraba. Y yo admiraba lo que él estaba haciendo. Y yo decía, de verdad que este hombre lo bendice a uno. Qué bueno cuando este hombre empieza a predicar. Y yo me quedé ahí. Y después él se sentaba a hablar con los hermanos. Y yo me sentaba ahí al lado y lo escuchaba. Yo no hacía nada, simplemente hacía lo del búho. Ponía un cuidado, ¿cierto? Pero saben, mi amado, eso fue formando mi vida. Y después cuando llegamos a Fusa me dijo, ¿y cómo le pareció el viaje? Y dijo, chévere, pastor, qué bueno, que se repita más seguido. Y yo, bueno, hermano. Al otro día me dijo, hermano, ¿usted quisiera ir a acompañarme a hacer una visita a una familia? Yo, bueno, pastor. Y entonces me fui a acompañarlo a hacer una visita. Y cuando lo acompañé a hacer la visita, me di cuenta cómo ponía las manos, cómo cogía la Biblia, todo lo que decía. Y yo le ponía cuidado. Y ¿sabe una cosa? Poco a poco fui aprendiéndole. Hasta que llegó el día en que me formó como discípulo de Cristo. Y ahora ya podía hacerlo solo. Ahora ya Él me enviaba y yo iba y lo hacía. Y ahora yo tenía a otro que estaba formándose conmigo. Todos los que se han formado conmigo en esa iglesia salieron a pastorear la iglesia. Se formaron como discípulos de Cristo, no mis discípulos, discípulos de Cristo, amén. Pero yo tengo que ser un ejemplo para ellos. Yo tengo que realmente enseñarle a la gente y que ellos vean en mí que yo soy un verdadero ejemplo. De nada me sirve coger, escúcheme, discipular. Le digo a los líderes de la iglesia, discipular no es enseñar lecciones. Enseñar lecciones es fácil. Nos demoramos 1 hora enseñando lecciones.
Menos. Formar discípulos es formar el carácter de Cristo en cada vida. Como decía Pablo, hijitos míos en vosotros. ¿Quieres formar a alguien como el discípulo del Señor? Ponte al corte, comienza a trabajar con él. Enseña, sé parte de su vida, sé parte de su proceso. ¿Sabe por qué mucha gente en la iglesia no puede llegar a buscar a alguien y a decirle, hermano, tengo problemas con el adulterio? Porque la persona que lo escucha, ¡ay! Virgen Santísima, ¿cómo se le ocurre a usted? Usted es un engendro del diablo, usted no debería volver a la iglesia. Es sentarse con él y decirle, ¿tienes problemas con el adulterio? Sí. Yo te voy a ayudar. Mira lo que dice la Biblia. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su ofrenda nunca será borrada. No querrá perdonar aunque multipliques los dones. Y le enseña. Pero entonces, a la siguiente semana, le dejo tarea. Esta semana vas a romper esa otra relación. Es que no puedo. Si puedes. Dios está contigo. Y yo voy a estar orando por ti para que esa relación se rompa. Y entonces él va y le dice a la otra, ¿sabes una cosa? Hasta aquí llegamos. Se acabó todo. Y él llega donde su amigo y le dice, ya, rompí esa relación. Ah, bueno, ya no eres adúltero, nos vemos entonces. No, porque él va a tener crisis. Porque él va a necesitar a alguien que lo ayude. Cuando él comience a extrañar a esa otra mujer y comience a sentir que no va a poder estar sin ella, y va a tener la tentación de volverle a escribir un mensaje y de volverla a llamar. Necesita a alguien que lo forme, alguien que le diga, sabes una cosa, tú puedes salir de eso, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Y que pueda él hablar contigo de manera transparente y decirte, sabes una cosa, hoy sentí ganas de llamarle. Estaba teniendo un caso de lesbianismo muy fuerte. Cada vez llega y dice, no he podido más. Y yo le digo, si puedes. La palabra dice esto y esto. Vamos a hacer esto y esto y esto. Nos vamos a revestir de paciencia. Porque un discípulo no se forma en 2 días. Un discípulo se puede formar en años, ¿saben? Y puede batallar años con un discípulo. Pero sabes una cosa, si haces la tarea, no importa que sean años, invierte todo el tiempo que sea. Pero cuando veas el resultado, dirás, valió la pena. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por eso? ¿Lo creemos o no lo creemos? Y eso es lo que Dios quiere. Cuando alguien llega a mí a pedirme ayuda, yo me le pongo al corte. No lo avergüenzo en público. Simplemente me siento con esa persona. Tal vez le echo el brazo y le digo, tú sí puedes. Vamos a salir de esto. Y esa persona al principio me dice, no puedo, no soy capaz, no voy a poder. Pero empezamos a trabajar, la palabra comienza a formarlo. Le digo, mire lo que dice la Biblia, camino con esa persona. Cuando él tiene crisis, cuando ella tiene crisis, te apoyo. Le digo, vamos para adelante, hasta que Dios nos da la victoria. Traté un caso de homosexualismo muy fuerte. Años invirtiendo tiempo en esa persona. Años invirtiendo tiempo y sintiendo que parece que no estábamos avanzando. Pero saben, Dios hizo la obra y transformó a esa persona. Después le echaba el cuento a todas las hermanas de la iglesia. Ahora me tocó trabajar otra área.
Duérmame las espaldas, hermano. Hay más solteros aquí en la iglesia que necesitan. Pero saben, mis amados, lo que Dios quiere es que vayamos y hagamos visitas a todas las naciones. Cuando yo le digo naciones, ¿usted qué piensa? Piensa eso, ¿cierto? ¿Saben cuántas naciones hay en la tierra? Hay aproximadamente 203 naciones. Pero la palabra nación es una palabra que significa etnia. ¿Y saben cuántas etnias hay en el mundo? Hay más de 16,000 etnias en el mundo. ¿Saben cuántas etnias hay aquí en Colombia? Muchas. Muchas etnias. Y a todas ellas quiere el Señor que nosotros lleguemos. Tú no vas a llegar a todas, pero tú puedes conocer a uno. Y a ese le hablas. Y ese llega a otro. Y ese llega a otro. ¿Sabe por qué Dios a veces empieza a llamar gente de manera estratégica y los transforma? Porque Dios sabe que ellos van a hacer la tarea que la iglesia no ha podido hacer. Y mis amados, yo quiero invitarte hoy para que entiendas el propósito por el cual existimos. Claro, Dios te va a bendecir. Yo no te estoy diciendo que Dios no te va a bendecir. Yo no te estoy diciendo que Dios no va a prosperar tus negocios. Yo no te estoy diciendo que Dios no te va a sanar y que no va a hacer milagros. Eso lo va a hacer el Señor. ¿Cuántos creen que Dios lo hace? Amén. Pero saben, no estás aquí por esas cosas. Estás aquí para adorar a Dios porque Él te creó para Él. Y estás aquí para cumplir la gran comisión. Amén. El asunto es que la diferencia más grande que hay en la iglesia no es entre ricos y pobres, no es entre blancos y negros, no es entre flacos y gordos, no es los estratos de la iglesia. La diferencia más grande que hay en la iglesia es entre ustedes y este altar. Esta brecha es la que no nos deja ser lo que Dios quiere que seamos, porque hemos creído que solo unos pocos deben estar acá. Hablaba con un pastor en estos días, me decía: yo no sé qué hacer porque en la iglesia tenemos un problema. Ponemos a alguien a servir y aparecen nosotros diciendo: tú no eres digno, tú no eres digno, tú no eres digno. Y el que señala que nosotros no somos dignos, muy seguramente tampoco es digno. ¿Sabe por qué? Porque nosotros consideramos que servir a Dios es una cosa para unos poquitos. Y resulta que servir a Dios lo diseñó para toda la iglesia. Que el único que debe predicar aquí en la iglesia es el pastor. Mentira, no es el único que debe predicar aquí en la iglesia. Todos ustedes predican. Y lo deben hacer. Solo que yo lo hago desde este púlpito para formarles a ustedes. Pero saben, ustedes y yo lo tenemos que hacer allá afuera con la gente. ¿Saben qué es cuando le hablas a una persona de Cristo? Eso es predicar. Amén. Eso es hablarle a las personas. Y cuando te encargues de formar a ese discípulo, eso es predicar. Amén. Y esa predicación tiene que ser con demostración del Espíritu y de poder. No con palabras persuasivas de humana sabiduría. No es que cojas la lección y te la aprendas de memoria y la lees de memoria. Olvídate de eso. La puedes dar inclusive leyéndola. Pero si hay poder de Dios, si hay Espíritu de Dios en eso que tú estás haciendo, créeme que eso va a transformar la vida de una persona. Porque no se trata de aprenderlo de memoria. No se trata de que nosotros sepamos o no sepamos. Hay gente que se aprende las cosas de memoria. A mí me sorprende cuando predica Wilson, porque todo se lo dice de memoria. Tiene una memoria prodigiosa. Es una bendición para él. Amén. Yo tengo buena memoria. No tengo mala memoria, pero me acuerdo de todo. Pero sabe, mi amado, yo quiero invitarle hoy a que usted entienda el principio. El Señor dijo: todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Si notan que no dice venga, ¿qué dice? Id.
Pero ¿saben cuál es el esquema de la iglesia moderna? Que la gente venga. Y estamos esperando que ellos vengan. Y entonces hacemos culto, días del amigo, y estamos esperando que ellos vengan. Y no vienen. Y hacemos los grupos y estamos esperando que ellos vengan. Ellos no vienen. Porque la palabra no dice, vengan. ¿Cómo dice? Vayan. ¿Cómo dice? Vayan. Hagan discípulos en todas las naciones. Donde quiera que vayas, Dios te permitirá hablar con alguien. Y cuando tú hablas con esa persona y lo ganas para el Señor, fórmalo. Si no puedes por distancia, entonces tómalo y llévalo a un lugar y encárgalo para que lo forme. Y cuando a ti te encargan a alguien para formarlo, fórmalo. Pero tristemente, muchos, lo digo con respeto, muchos de los líderes les encargamos discipulados y a las 3 o 4 lecciones se cansan y ya no quieren hacerlo. Se aburrieron. ¿Saben por qué? Porque siempre estamos esperando que vengan. ¿Saben qué hizo Jesús? Fue por ellos. Ese es el mejor ejemplo, fue por ellos. Mateo, ¿quieres seguir? Sígueme, Mateo. Sígueme. Pero, ven en pos de mí, yo voy a ser pescado. Andrés, ¿quieres seguir? María, ven. Sígueme. Sígueme, María. Menos mal que el Señor tenía varias Marías. ¿Me quieres seguir? Tomás. Vamos, Felipe. Natanael, síganme. Judas no. Necesitamos un Judas. ¿Quién quiere ser de Judas? ¿Me quieres seguir, hermano? Miren mis discípulos. ¿Sabes? Cuando llegues al reino de los cielos, el Señor te va a preguntar, ¿me quieres seguir, Salomé? Sígueme, Salomé. Vamos. Vamos. Síganme. Cuando yo llegue al cielo, el Señor me va a preguntar, ¿dónde está tu fruto? Y yo le digo, como dijo Jesús, aquí están los que me diste. Tuyos son y que me diste. Les enseñé a que fueran tú, por tú y yo somos uno. Ellos ahora son uno. Ahí están nuestros discípulos. Ellos caminan. ¿Cómo? Bueno, es que el Señor les dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, ¿dónde está Felipe? Aquí le dije que era Felipe. Felipe dijo, me voy para Samaria. ¿Dónde está Samaria? Váyase para Samaria. Y entonces Pablo, ¿dónde está Pablo? Digamos que aquí está Pablo. Y Pablo, vean, bienvenido Pablo. Sí, Pablo dijo a las naciones de la tierra, y se fue a las naciones de la tierra. Amén. Y Tomás salió para un lugar, y otro salió, y María también salió para otro lugar, y todos comenzaron a salir, a salir, a salir, a salir. Salgan. A donde nadie ha ido. Allá, ¿cierto? Y ellos fueron. ¿Y qué hicieron? Se sentaron. No se sentaron. Fueron a conseguir discípulos en todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Sí me entienden? No se sentaron, fueron a ser discípulos a todas las naciones de la tierra. Y entonces fueron. Y entonces allá María cogió a Rosy, ¿cierto? Y mi hermano cogió aquí a mi hermana, y cogió a Mauricio, y a ellos, mi hermano cogió a ellas dos, ¿cierto? Y ella cogió allá, ella cogió a unos, y ella cogió este grupo, y mi hermano vino y cogió este grupo, y él cogió otro grupo, y comenzaron. Amén. Pero ¿saben? Pedro, Juan, Jacobo se quedaron en Jerusalén, y muchos cristianos estaban en Jerusalén 70 años en Jerusalén.
Pero el Señor dijo, no, es hasta lo último de la tierra. Y entonces Dios permitió que los persiguieran. Y cuando los comenzaron a perseguir, comenzaron a amenazarlos de muerte por ser cristianos. ¿Qué les tocó hacer a los cristianos de Jerusalén? Salir. Y cuando los cristianos salieron, se multiplicó la iglesia del Señor y los discípulos del Señor. Iglesia del Señor, ese principio no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Pero nosotros nos acostumbramos a estar domingo tras domingo en la iglesia y no hacemos lo que nos toca hacer. Formarnos. Si no nos formamos, ellos no crecen, ellos se mueren. Porque cuando la semilla cae junto al camino, vienen las aves del cielo y arrebatan las semillas. Otros crecen como en los pedregales, rápido se emocionan, pero rápido se desaniman, porque los problemas los agobian. Otros les cae la semilla y crece la buena semilla, pero los afanes de este siglo crecen como espinos y ahogan la semilla. Pero hay unos que son tierra buena, donde da fruto a 30, a 60 y 100 por uno. Y esos son los que se multiplican. Y es los que Dios quiere en presencia de Dios. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Señor, gracias. Porque tú, Señor, quieres que nosotros lo entendamos. Y yo te pido, Espíritu Santo, en este día, que esto sea una convicción en los corazones de tus hijos. Queremos ver familias transformadas, consagradas. Queremos ver, Señor, una transformación en diferentes naciones de la tierra, porque tus hijos van. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tantas cosas que vas a hacer a través de estos tus hijos. Sé que la iglesia crecerá, pero lo que más nos interesa no es que la iglesia crezca, sino que el reino de Dios se extienda. Señor, muchos de ellos saldrán a las naciones de la tierra. Y yo te pido, danos recursos suficientes para enviarlos, para sostenerlos en el campo misionero, para sostenerlos, Señor del cielo, Padre de la gloria, en el lugar donde van a desarrollar tu obra. Muchos de ellos saldrán como pastores, otros como evangelistas, otros, Señor del cielo, se levantarán como profetas de Dios, como apóstoles enviados del Señor, como misioneros. Y muchos de ellos serán maestros para enseñar en las congregaciones. Señor, quita los temores que hay en este momento en los corazones de tus hijos para servirte, Dios. Quita los temores, Señor del cielo, que hay, de qué voy a vivir, de qué voy a comer. Y si yo me pongo a servirle a Dios, ¿qué va a pasar con mi vida? Me voy a morir de hambre. Y yo te digo, no te vas a morir de hambre. Dios te va a sustentar. Dios te va a bendecir. Todos los días acuérdate las dos razones por las que Dios te creó. Te creó para que lo adores y lo glorifiques. Y te creó para que lo des a conocer, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Dios. Gracias, Señor de gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, y te honramos. Te bendecimos, Dios de gloria.
Amén, Dios. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Aleluya, Dios. Cantaré. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dios estableció que sus hijos lo adoren. Y Dios estableció que sus hijos le den a conocer. Amén. Amén. Donde quiera que vayas, tú eres un hijo de Dios. Y tú das a conocer a tu Padre. Amén. Amén.